nuestro hermano y amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, para hablar de muchos temas que hay en la palestra. Buenos días, Julio César. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. De verdad que uno se siente satisfecho cuando se encuentra con amigos. Gracias, hermano. A quienes admiramos y le tenemos gran respeto, y sobre todo en esta época del año no se puede llegar sin desearle feliz Navidad y sobre todo un próspero año 2025 que esperamos no venga como se advierte que pudiera venir en términos de convulsiones y todo ese tipo de cosas. Julio César, vamos a iniciar hablando con el fenómeno del año, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. Del año no, de los 4 años. El presidente, el señor Janel Ramírez, que ayer primero tiene el material colgante de volver a presentarse. Y encima de eso, entonces ayer arremete contra la prensa nacional, diciendo que el sicariato mediático ha querido destruirlo. Pero que no lo ha logrado. Yo quiero que usted me haga una sinopsis del paso de ese señor por la Cámara de Cuentas. Mira, lo que a mí más me preocupa de esto... Y eso que no me he desayunado. Coños. Lo que más me preocupa de todo esto es que con la llegada de esta Cámara de Cuentas había surgido la esperanza de que pudiéramos tener un órgano fiscalizador del gasto que realmente respondiera a lo que son las exigencias tanto de la Constitución, de la ley que recién fue modificada, la 1004, y sobre todo que ese brazo armado que tiene el Congreso para una de sus atribuciones, la de fiscalizar, se iban a producir. Todos celebramos la llegada de esta composición. Y lo que más me preocupa es que se va a perder la confianza en personas jóvenes para asumir posiciones de responsabilidad. Va a ser, sin lugar a dudas, la mayor pérdida, porque si vimos como una persona que en las entrevistas, en las evaluaciones que se hicieron, tenía un perfil que podía ser el que encajara en un órgano que ya venía siendo cuestionado, que se ganó el mote de la Cámara de Cuentos. Y por ello, realmente, estos son 4 años que se han perdido a niveles que nosotros hemos hecho un cálculo a partir del resultado que debe dar toda institución que recibe un presupuesto. Estamos hablando que en 4 años esta Cámara de Cuentas ha manejado 6.500 millones de pesos. ¿Y quién audita eso? No, porque deberían ser ellos mismos. Conforme a la Constitución, esa es una de las lagunas que tenemos, que no hay un ente que pudiera auditar a la Cámara de Cuentas, pudiera ser el Congreso. Pero el Congreso se hace cómplice de la inercia de la Cámara de Cuentas porque todos los años recibe un legajo de documentos donde está el informe del gasto del presupuesto sin hacer una auditoría. Entonces es realmente un absurdo. ¿Qué ocurre? Que conforme la Constitución, la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad del control externo o el control a posteriori, así como la Contraloría tiene la responsabilidad del control a priori, o sea, antes de que se produzca. Vimos en un invento que le llevaron al presidente de la República a cometer un error de solicitar que la Cámara de Cuentas, de que la Contraloría hiciera auditorías, que hiciera auditorías, lo que es un absurdo. En una ocasión, pues así nosotros lo explicábamos, porque la Contraloría tiene la responsabilidad del control previo, antes de que se gaste. Ahora, la Cámara de Cuentas, después que se gasta, si hubo una omisión por parte del ente que la Contraloría debió auditar, decirle cómo hacer las cosas, si se escapó, entonces la Cámara de Cuentas lo agarra al final. Sin embargo, se hicieron auditorías por la Contraloría y son una contradicción, porque la Contraloría debe tener auditores en cada una de las instituciones
si hubo irregularidades dando esos auditores de la Contraloría, entonces no puede ser juez y parte, el error es suyo. Habría que juzgar al Contralor. Sí. Como en efecto, los últimos excontralores general de la República han sido procesados en casos de corrupción y han tenido proceso abierto. Oye. ¿Qué ocurre? Que la Cámara de Cuentas debe hacer un plan anual de auditorías todos los años, que también constituye un absurdo, porque tú no me puedes tomar al azar hacer una auditoría a una gestión determinada conforme a un cronograma, cuando debería ser a todas las instituciones que gastan. La Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoría a las instituciones de las 4 instituciones que consumen cerca del 80% del presupuesto: Educación, Salud Pública, Ministerio de Defensa, Obras Públicas. No se conoce una auditoría en los últimos 10 años de estas instituciones. ¿Qué aconteció ahora? Cuando llega a la Cámara de Cuentas en el 21, encuentra un plan anual de auditoría que había hecho el pleno anterior de 61 auditorías. Hugo Álvarez Valencia la presidía. De ese plan anual de auditoría, ¿tú sabes cuánta hizo? 0. Ya para el 2022, que le corresponde a ellos hacer el plan anual de auditoría, establecen que van a auditarse 79 instituciones. Pero ¿cuáles son esas instituciones? Estaba el Ministerio de Educación, no lo hicieron. Estaban ayuntamientos, juntas distritales, que te manejan $1 millón de pesos al mes. De esas 79, no hizo una de las que habían elaborado. La Procuraduría le solicita 84 investigaciones especiales de casos que ya están siendo judicializados. Un absurdo también, porque ya tú le estás diciendo, yo quiero que tú me digas si ahí hay. Ya ahí hay un condicionamiento que evidentemente se va a tener que buscar qué hay. De esas 84 llevaron 12. De esos casos que están siendo judicializados, algunos van a sucumbir precisamente porque no tienen soporte de una investigación, porque no es que un testigo, un delator premiado diga que no, eso dicen cuando están frente al Procurador General de la República y dicen todo y se comprometen, y cuando van al laboratorio ya de un tribunal, ahí dicen no, y ya hemos visto casos como eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 4 años que deberán cumplir en abril del próximo año, felizmente, estos no tienen una sola auditoría de ellos. Porque en 40 auditorías que nosotros hemos contado, pero no es porque la tienen en el portal, sino nosotros hurgando, buscando, hemos encontrado que de esos 6.500 de pesos que han manejado en 4 años, millones, cada auditoría ha salido a 140 millones de pesos. ¿Por qué? Porque dividimos 6.500 por 40, pero resulta que de esas 40 hay 30, que son de las gestiones pasadas, que ellos la encontraron a nivel de informe final. O sea que no invirtieron de los 6.500 millones de pesos, no invirtieron un peso porque ya encontraron 30 que venían avanzadas. Entonces, de esas 10 son informes especiales que ya cuando se allanó la Cámara de Cuentas, se encontraron algunas y bueno, ratifíquennos esta. O sea, no ha habido una sola auditoría. Para este año 2024. Pero César, por eso que tú estás diciendo es más grave que todos los casos de corrupción. No, es que eso es malversación de fondos. Julio César. Eso es malversación de fondos cuando usted le da un uso. Si usted tiene la responsabilidad para gastarlo. ¿Con qué ovario y con qué cojones ellos se están presentando? No, porque este país se ha perdido la capacidad de asombro, porque inclusive el presidente de la Cámara de Cuentas, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo públicamente que él no se iba a presentar. De manera secreta, deposita en una oportunidad, bueno, en la actividad de lanzamiento de Panorama FM, yo le pregunté al presidente de la comisión si había recibido, de la Cámara de Diputados,
Sí, había, efectivamente, y nos dijo que en ese momento no. Creíamos que iba a cumplir con lo que había. Y ayer me sorprendió. Julio César. Ayer me sorprendió cuando lo veo a él postulando. Postulando. No, es que no, si Julio usted César, entonces, usted no dio resultado. Pero ya vimos. Usted nos ha contado aquí lo ineficiente e ineficaz que ha sido la Cámara de Cuentas en los últimos años, no esta. Sí, sí. Estamos hablando de los últimos 10 años, usted mencionó. Sí. Y ahora estamos viendo los postulantes y se dice que hay una específicamente que la llamaron para que se sentara porque está garantizado que ella sea la... Usted va a ser. Entonces, ¿qué podemos esperar de una Cámara de Cuentas que se está armando igual que las anteriores? O sea, al final vamos a seguir votándole, regalándole los millones, no vamos a tener auditoría. O sea, ¿qué se proyecta? Porque uno pensó con la Cámara de Cuentas pasada como que ya, por fin, viene una sangre nueva, gente joven con otra visión, y al final nos decepcionó como país. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva Cámara de Cuentas que se está armando? Miren, ya estamos acostumbrados a ver esta pasarela de entrevistas que se hacen tanto por el Consejo Nacional de la Magistratura, las que hace la Cámara de Diputados en las atribuciones constitucionales de presentar ante el Senado tanto a los miembros de la Cámara de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo y de, no recuerdo qué otra figura. Sin embargo, esto es parte del ajedrez político. Los gobiernos tradicionalmente quieren tener control de quien le fiscaliza y eso, desde el punto de vista político, pues es un derecho que le asiste a ellos. Naturalmente, nosotros aspiramos que en el futuro pues no tengamos que acudir a esto. Por ejemplo, cuando se propone la reforma constitucional, nosotros propusimos de que la Cámara de Cuentas no tiene razón de ser un órgano colegiado, debía ser unipersonal, precisamente para evitar esto. Ya otros países lo tienen. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hay un Contralor General de la República elegido por el Congreso y hay un Auditor General de la República que es el que designa el presidente, porque el presidente, el Poder Ejecutivo, debe tener un auditor interno que le vaya llevando lo que son las ejecutorias previamente a producirse el gasto, y ya el Contralor General de la República, como en el caso de Colombia, tiene ya la fiscalización final. Entonces, tradicionalmente cada presidente procura que quien le vaya a fiscalizar el gasto tener de una forma u otra alguna empatía. Y esta no va a ser la excepción. Por más que nos quieran vender de que hay realmente respeto a la independencia de los poderes, no es así, porque para ello trabajan, como vamos a ver naturalmente, y algo a destacar, que cuando el presidente prometió un Ministerio Público Independiente, pues buscaron a una persona que no tenía ningún vínculo con el partido de gobierno, algo que nosotros saludamos, porque en otra oportunidad se nombraba a un dirigente directo del partido, pues no ocurrió, y ya lo que venga en lo adelante tendrá que ceñirse ya a una práctica que fue aplicada en ese entonces. Cuando se designa, se escoge esta Cámara de Cuentas, todos lo saludamos porque eran perfiles de personas que no tenían vinculación política como había ocurrido en el pasado. Ahora, vimos que no fue lo más saludable, inclusive quien estaba previsto a ser escogido era una persona que sí tenía vínculo, no con partido, sino con un gobierno, que fue específicamente, fue secretario técnico de la presidencia, lo que hoy es el Ministerio de Economía, secretario de Finanzas en el gobierno de Balaguer de los últimos 10 años. Y por ello, probablemente hubiese tenido un mayor desempeño en la Cámara de Cuentas. Se han salido a relucir algunos nombres. En el caso de la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edma Polanco, particularmente yo, que dentro de la universidad tuve diferencia con ella, pero les reconozco primero su capacidad profesional. Pero ahí mismo, con el caso de Emma, ¿no es antiético que ella está aspirando cuando ella sometió una auditoría de la Cámara de Cuentas que no se ha hecho y que le tocaría a ella hacerla en caso de ella ser electa?
Bueno, la petición de auditoría que ella misma formuló, que es un estilo de todo el que ingresa, lo haga, y le doy una primicia. Quien solicitó una auditoría a la gestión de Edma fue la Alianza Dominicana contra la Corrupción, cuando ella salió. Eso lo solicitamos y debió a la Cámara de Cuentas. Pero no le pusieron caso. No, como a nada le hacen caso ahí. Naturalmente, esto es a partir de que para la gestión que va a ingresar para la persona que va a gestionar una institución, lo más saludable es que solicite una auditoría para él saber de dónde parte. Y eso nosotros lo hicimos. ¿Y qué encontró? ¿Por qué? Porque se van sumando cosas que probablemente son responsabilidad del anterior. Pero particularmente yo no tendría ninguna objeción en términos personal de que sea Edma Polanco la presidenta de la Cámara de Cuentas, porque le reconozco su capacidad profesora precisamente de contabilidad, de auditoría, costo y toda esa rama de la contaduría, y su paso por la universidad, aunque le encontró el tema de la pandemia, demostró gerencia ahí por el tema de la plataforma tecnológica y todas esas cosas, y felizmente se pudo terminar el semestre en ese momento, por lo que yo preferiría a 10 Edma y no a 100 Janel Ramírez. Maestro Julio César, 242 distritos municipales, 158 municipios, y el Estado Dominicano descentralizada y centralizadamente tendría algunas 200 instituciones o quizá más. ¿Cree usted que la Cámara de Cuentas, aún con un nuevo equipo de profesionales que pueda cohesionarse, tendría la capacidad material para auditar anualmente a cada institución? No, eso es imposible. Eso es un aspiracional. Y cuando vemos que la Cámara de Cuentas hace un plan anual de auditorías basado en el criterio de quien esté ahí al frente del pleno, o sea, vamos a auditar a fulano y a fulano, porque no hay una disposición que integre realmente lo que busca la Constitución, porque la Constitución dice que es auditar el gasto, no que tú elijas de manera aleatoria un determinado número de auditorías. Y por eso señalé, en ninguno de los planes anuales de auditorías de los últimos años aparecen las instituciones que gastan el 80% del presupuesto, entonces no tiene sentido. Tú vas a la Cámara de Cuentas, tú entras ahora mismo y buscas resultados de auditorías. Junta Distrital de Canca la Reina, el Ayuntamiento de Santo Domingo. Que no manejan nada. El Ayuntamiento de Santo Domingo. ¿Entiendes? De Mella, Provincia Independencia. Tú dices, pero esto es una tomadura de pelo. Denme la auditoría del Ministerio de Defensa para saber qué se hacen con los cuartos de la dieta para los militares que están en la frontera. Yo quiero ver eso. Denme la relación de todo eso. Como también tú tomas, porque todo esto es una pantomima a partir de las rendiciones de cuentas. Aquí tenemos una Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que procura el cumplimiento de los compromisos éticos de integridad y sobre todo de transparencia. Y a partir de lo que debería ser, pues tú ves que la DGI te califica que tal institución sacó 100 en transparencia. Bueno, tú vas y cuando dices, ok, pero 100 en transparencia, a los 3 meses tiene un escándalo y su director está siendo procesado por irregularidades. Pero cuando tú examinas... El Intran se fue en 100. Cuando... El Intran. El Intran se fue en 100. La Dirección General de... Yo no mencioné nombre. Yo sé que lo estoy mencionando. Se fue en 100. En la Dirección General de... ¿Qué ocurre? Cuando tú evalúas esa evaluación... Y mira dónde paró el cuando tú evalúas esa puntuación, tú te encuentras con cosas que realmente a un gobierno no le convendría exhibir eso, porque mañana se puede revertir. Esos 100 de calificación comprenden primero cerca de 84 puntos que están fijos y nada más fluctúan 16 puntos
que es por las compras. Si tú hiciste la publicación a tiempo. O sea, si tú no haces nada, tú tienes 84. 84 de entrada. Totalmente. ¿Cómo que no? Pero es el que sabe. Entre ahí. Entre ahí. Está bien. Entre ahí. ¿Cómo? Repite No es eso, así. porque si la gente estaba distraída. De 100 puntos hay 84 que están fijos. No es así. No, yo se lo demuestro ahora mismo. Pero explica, ¿en qué sentido, Julio? Por ejemplo, cumplimiento de la publicación de la norma. La Constitución, la ley orgánica de esa institución, la ley de libre acceso a la información, la ley de compra. Otra O sea, si puntuación. tú publicas eso, Declara- ya tiene 20 puntos. Declaración jurada de patrimonio, todos Ahí van 40. la colocan, aunque no sea la realidad, pero está ahí colgada. Nadie lo audita. Aquí Nadie lo audita. verifica si lo que Usted es bien. funcionario, usted declaró 200 millones, usted está- declaró, pero nadie lo audita. Está el plan operativo Anual, anual, el POA. el POA, está ahí. 20 más Pero base cuando tú vas, que es un ejercicio que nosotros hacemos a diario, tú encuentras que no se corresponde al año, Ahí van pero 60, está ahí. Ahí van 60. No, pero no tanto O así. sea, hay un formulario Entonces, que lo dice que yo quiero POA. significar es, que eso no es para tú darle una calificación a una institución en materia de transparencia. Está también de que en el portal de la institución tiene colgada una serie de informaciones que están listadas ahí, que tiene conformado el Comité de Ética e Integridad Gubernamental. Está ahí, eso no varía. Cuando tú ves el informe de la ejecución presupuestaria de la institución, Que eso sí es importante. tú te vas a encontrar que en el Ministerio de Educación tienen la información de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de noviembre en una hoja 8.5x11. O sea, el Entonces, informe de gasto del mes de De noviembre ejecución. del No, MINER. de todos los meses, de toda la institución. En una hoja. En toda la institución. Eso, condensaron. entra ahí, entren ahí. ¿Eso es una información de calidad? No lo es de calidad, porque nosotros hemos formulado en los últimos 2 meses 4 solicitudes de información al Ministerio de Educación sobre el desglose de esa ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque dice que gastaron tanto en combustible. Yo quiero saber en qué fue que gastaron ese combustible, a quién se lo asignaron. Las pocas instituciones que ofrecen esta información del desglose de la ejecución presupuestaria te dicen, bueno, tiene que venir en una camioneta a buscar eso, porque no se puede cargar digitalmente. Cuando deberían tenerla digital, porque la tienen física, pero es para procurar que el ciudadano se desencante y deje eso así. En consecuencia, si hablamos de transparencia e información de calidad, debemos desglosarla. Y eso lo califica la DGI. Que tú tengas publicado una ejecución presupuestaria de miles de millones de pesos en una hoja 8.5x11. Para el ciudadano eso no es calidad. Nosotros entramos porque primero hacemos el ejercicio, porque nosotros evaluamos el cumplimiento de la ley 200-04 para instituciones y organismos internacionales. ¿Y qué nosotros hacemos? Vamos a verificar, primero, te mandan, tú solicitas una información por el SAI, que es el solicitud de acceso a la información pública. Tú haces la solicitud. ¿Qué hacen ellos? Alguna institución. Te responden a través del SAI que te remitieron la respuesta al correo. Cuando tú vas al correo, el correo no tiene la información. Pero ya para el SAI ellos cumplieron, porque es lo que evalúa la DGI de cumplimiento de la ley. Di que la porque dice, respuesta. la respuesta. Qué barbaridad. Ese Ministerio de Educación lo último que hizo fue que nos dijo, Contestan que toda la información que tú estás pidiendo está en la página, pero tú vas y no carga la página. A EGI le solicitamos unas informaciones sobre unos contratos que han dado para allá, para tu pueblo. Porque la ley, no es la ley, un decreto de la de EGI, la empresa hidroeléctrica dominicana, de generación hidroeléctrica, establece que en la zona de influencia de las presas deben invertir obra, el acceso, si una iglesia, no, pero el director de ahí te ha ampliado el radio
y se ha salido fuera de la presa hasta las 6 de noviembre y ha llenado de contratos a una serie de empresas en donde se advierte que es para favorecer y sobre todo para lo que es su influencia política en la zona. Nosotros solicitamos esa información, nos dicen que están en la página y cuando vamos No se hay nada. queda pensando, no baja porque no tiene la capacidad. Efectivamente, entonces, lo que nosotros queremos significar es que a quien más le conviene la transparencia es precisamente a quien está gestionando el Estado, porque hay una máxima que dice que el presidente lo sabe todo. Eso no es verdad, porque el presidente tiene niveles de filtro que hay cosas que no le llegan. Se la llevan a mitad. Solamente la pericia de Balaguer, que cuando le daban un papelito se lo introducía en un bolsillo y esperaba que llegara un embajador a presentar cartas credenciales y en la conversación le decía que le leyera eso. Eso me lo contó un ex embajador de Ecuador que luego fue en la OEA y en un encuentro nos dijo eso. No, porque hay cosas que a veces, hasta para proteger, porque a veces en tu casa hay cosas que no te la dicen ni que para no preocuparte. Entonces, uno lo que trata precisamente de decirle al presidente cosas que no le llegan, porque a mí particularmente estoy convencido de la intención del presidente, la intención del presidente de que las cosas se hagan de manera correcta. Ahora, hay cosas que inclusive lo ponen a decir que no están 100% depuradas. Y una muestra de ello es este tema innecesario que se ha producido con el hallazgo de la droga en Punta Caucedo, que ha tenido que el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala salió al frente cuando esto pudo perfectamente dársele el manejo apropiado de cara a que no haya cuestionamiento, porque lo que se procura precisamente es que haya una gestión transparente y reitero que le doy el beneficio de la duda del interés que tiene y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, en mucha oportunidad nosotros le remitimos nuestro informe de casos que ni siquiera salen a la palestra para que busquen los correctivos del lugar, porque las buenas intenciones hay que valorarlas. Bueno, mi estimado, bienvenido. Gracias. Me parece de verdad loable el hecho de que usted reconozca la intención del presidente y el trabajo que ha venido haciendo el presidente. Y en ese sentido, usted se refirió al tema de la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Yo hice un comentario reciente y confundí el tema de verdad que... De las auditorías. Exactamente. De que no fueron la Cámara de Cuentas, sino había sido la Contraloría. Pero igualmente... Yo te escuché y no fue que se filtraron, se la publicó la Contraloría. Sí, ellos la publicaron, pero yo sé de fuente oficial, porque en ese momento investigué, que ellos primero habían filtrado a los medios de comunicación. No, y filtraron algunas que no publicaron. Incluso, exactamente, incluso ya las instituciones involucradas en esas filtraciones habían subsanado prácticamente un 95% Así es. de esas filtraciones. Sí, ellos la dieron a conocer. Exactamente. Entonces, eso sí yo tengo conocimiento de causa. Pero dígame una cosa, ¿usted entiende entonces que de alguna manera se pudiera suprimir el tema de la Cámara de Cuentas y que a lo mejor esas competencias se le pudieran dar a la Contraloría? No, o haría ese tema de juez y parte la Contraloría. No, porque está establecido que hay un control previo y uno a posteriori. ¿Qué lo hace la Contraloría? Previo. La Contraloría hace el previo. Exacto. ¿Qué hace la Contraloría? Dice, bueno, usted tiene una asignación presupuestaria de 1.000 millones de pesos. De esos 1.000 millones de pesos, hay 100 millones de pesos para compras. ¿Qué hace la Contraloría? Que cuando usted hace una solicitud de libramiento a la Dirección General de Presupuesto, usted ha presentado previamente lo atinente a eso. Claro. Entonces la Contraloría le va a dar el visto bueno, presupuesto hace la liberación, hace el libramiento. ¿Qué hace entonces la Cámara de Cuentas? Hacer la función de auditar el gasto después que pero ¿para quién? ¿A quién se debe la Cámara de Cuentas? Al Congreso. El Congreso tiene 3 funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar.
Entonces la fiscalización la hace a través de la Cámara de Cuentas. Por eso es que todos los años se le debe llevar un informe de la ejecución presupuestaria, pero ese informe debe ser sobre la base de las auditorías, que la Cámara de Cuentas, por eso dije al principio que ese informe es totalmente algo absurdo, porque no está hecho sobre la base de las auditorías. ¿Qué debe observar la Contraloría? La ley 340-06 de compra y contrataciones tiene varios reglamentos. Uno de ellos, o una resolución del órgano rector, la DGCP, de que previo a un contrato o a un proceso de licitación, el ente debe certificar que tiene la disponibilidad de fondos. ¿Por qué? Para evitar lo que tú decías de la falta de pago de cubicaciones. Si yo voy a hacer una obra, yo tengo que garantizar que tengo esos fondos que están consignados en el presupuesto. Y sobre esa base, la institución va a garantizar de que no se va a paralizar por falta de pago, que ocurría con frecuencia. Se comenzaba una obra, en medio de la obra habían elevaciones sobre costo y ya había problemas, como se tiene actualmente con el tema de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, que comenzó en 3.000 millones de pesos, en el gobierno de Danilo se llevó a 8.000 millones de pesos, y ya en esta gestión han tenido, para terminar, que superar ya lo inicial y lo intermedio, y ya debe estar por unos 20.000 millones de pesos. Eso hay una violación flagrante a la ley. Se votó una ley, la 118-21, para buscarle una salida a una serie de contratos que habían agotado el presupuesto. Por primera vez se hace una ley para violar otra ley. El legislador cometió el error de no derogar el artículo de la ley 340-06, que establece que no se pueden hacer adendas que superen el 25% del costo. Sin embargo, esta ley, la 118-21, que termina, porque es una ley de efecto corto, transitorio, en diciembre de este año. Sin embargo, se está procurando modificarla para extenderle esa... Pero tiene su razón. Porque Sí. el globo estaba a 22, la varilla... Sí, pero debió derogarse el artículo de la... 140. Se debió derogar ese artículo de la ley, sin embargo, se omitió y la ley van en paralelo, con la agravante de que la ley 340-06 es orgánica y no se aprobó como ley orgánica la 118-21. Estos son detalles que uno lo advierte y uno se lo hace saber a la administración para que la enmiende, y uno no tiene un interés de fuñir. Pero déjame concluirte con el tema de las certificaciones de disponibilidad de fondos. El Ayuntamiento de Santiago llama a un proceso de licitación pública nacional, LPN 2024-003, Qué memoria. y certifica la directora financiera de que tiene una apropiación de fondos de 2.400 millones de pesos. Lanzan la licitación, los oferentes presentan su proyecto, hay un pliego de condiciones que ha sido enmendado 2 veces para que si hay algún oferente que no tenga la licencia de impacto ambiental al día, puede presentar la solicitud de licencia y tiene un plazo de 6 meses para presentarlo. Pero cuando nosotros verificamos, y dice una certificación de apropiación de fondos de 2.400 millones de pesos, pero el presupuesto del ayuntamiento es de 1.800 millones de pesos. ¿Y cómo tú dices en una certificación que tiene 2.400 millones de pesos? Se hace la licitación, ganó un oferente a la licitación, ¿y qué hace con esa certificación? Arranca para donde cualquier banco, cualquier prestamista, y le va a prestar cuarto. ¿Y quién es el garante? El Estado. Cuando venga y no se cumpla, ¿quién va? Deuda pública. ¿Quién? De los bolsillos de nosotros. Nosotros hacemos esa advertencia. Señores, usted no puede certificar que tiene lo que no tiene, porque eso supera con creces
el presupuesto Pero eso es del año en solo ejecución. para la recogida de basura. Entonces viene ¿Y otra los otros licitación. servicios del ayuntamiento? Viene otra licitación para el pesaje El pesaje. por 340 Y que millones era de por pesos. 1.600, creo, millones originalmente que estaba. No. El contrato de disposición, recogida, disposición, transporte y pesaje, 3.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno hace ese ¿Y llamado de dónde van a atención, pagar esos cuartos? esa es la pregunta. Y lo mío es- Esa es la pregunta que No, nos porque si el hacemos. ayuntamiento no tiene el presupuesto, ¿cómo lo paga? Técnicamente, ¿qué debe hacer el ayuntamiento? Bueno, Capitolio. no, entonces nos vamos al plan anual de compras correspondiente al año 2025 y nos encontramos que en materia de residuos sólidos tiene establecido 75 millones de pesos 75. para el próximo año. Entonces da una certificación de que tiene. Y es una pregunta, ¿esos 3.000 millones por el proceso completo es al año? ¿O por los 4 años? No. No, el presupuesto, la duración del contrato serían unos 10 años. Entonces, de esos 3.000 se estarían pagando por año unos 200 y tantos millones de pesos. 200. Pero se debe certificar lo que se va a tener el año próximo. Bueno, pero no también implicaría ahí el tema de esa planificación, si es a 10 años. Porque entonces sí pero tendrían el como presupuesto quiera si no son da. 200 Pero millones. no da, puede. No, porque el Tampoco son POA técnicas, tenía no. destinado 75. ¿no? 75 millones de pesos, entonces no da, serían El que- 750 en 10 años. Pero, por ejemplo, algo pasó así, algo similar pasó con el contrato del Intran, el contrato aquel, que tenían como 100 millones y el asunto de los semáforos era de 1.000 millones y se lo pasó a una institución. No, un ahí ministerio. se hizo, ahí se hizo una también de las recomendaciones que le hacen a los presidentes, que los presidentes al momento no advierten y después salen a relucir Los situaciones delicadas porque De presidencia le mandan esos fondos. le solicita que no se mencionó el ministro, inclusive se mencionó otro ministro que no era ministro en ese entonces. Era Joel Santos. Y yo fui de los que salió a decir Por confusión se mencionó a Paliza. Paliza. Yo le dije, no, Paliza no fue que lo hizo porque no era el ministro de la presidencia, lo hizo fulano. Sí. ¿Qué ocurre? Al presidente le Joel presentan Santos. el proyecto del Intran, de los semáforos. Dice, oh, pero interesante. Y los fondos, no tiene fondo. El Intran no tiene esos fondos. Pues mira a ver en dónde aparecen los fondos. Aparecen los de el IDAC como una entidad Sí. que tiene buen recaudo, E invierte poco. invierte poco, pues en efecto, hay la disponibilidad, hacen la solicitud. Hemos buscado esa autorización del presidente al Ministerio de la Presidencia ¿No te la para entregan? que haga eso. No, que no aparece. Parece que fue de boca. De Entonces boca. el Estado no se maneja así. Coño, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? La transferencia de fondos solamente la puede hacer el Congreso. Por eso se hace un presupuesto complementario. Ley. Sí. Para si hay Para corregir alguna, algún entuerto de si hay una institución que tiene fondos que no eso. ejecutó Quitársela a una y enviársela a otra. el O se Congreso. recaudó más de lo proyectado. O se Exactamente. recaudó exactamente. Se incluye en el presupuesto complementario. Cuando vemos, y sobre todo el rubro, tú dices, bueno, es que la ley del IDAP establece en qué deben invertirse esos fondos. Sí. En radares, para la aeronavegación, no para semáforos terrestres. Ahora, si tú me dijeras que el Ministerio de Obras Públicas tiene una disponibilidad, pues porque inclusive es adscrita ahí. Entonces, estas son de las observaciones que uno hace para que el Estado vaya funcionando Julio. y opere de manera adecuada. Julio. Pero no le hacen caso y después cuando vemos que comienzan a construirse los expedientes, que se le van denominando, entonces ahí ya la cosa es diferente. Has tenido una lucha titánica en la lucha contra la corrupción. Incluso el nombre mismo de tu fundación así lo describe. Alianza Dominicana contra la Corrupción. Quizás el poco conocimiento, la poca cultura de nuestra gente y quizás también los intereses que tú lesionas no te los reconozcan. Pero los dominicanos que pensamos, que somos críticos y analíticos, juiciosos, lo sabemos, el papel que tú has desempeñado. En estos días, tú sabes que todos los gobiernos tienen sus villanos.
Balaguer tuvo sus villanos, desde Trujillo, empezando con Johnny Abe, tuvo sus villanos, Balaguer tuvo sus villanos, Leonel tuvo sus villanos, Hipólito tuvo sus villanos, Danilo tuvo sus villanos, y Luis Abinader no es la excepción, también tiene sus villanos. En estos días ha salido a colación el caso de las cárceles, la construcción. Todo el mundo sabe que hay un expediente que se llama Medusa, que encabeza Jean Alain Rodríguez. Pero ya este gobierno también, al parecer, acumula también su Medusa parte 2. Y me refiero a la cárcel Las Parras. La cárcel Las Parras, el gobierno pasado la dejó en más de un 95%. Oye esto. Y por un problema jurídico, ellos no se percataron de ir a hacer su levantamiento, su auditoría y que siga funcionando eso o cuidando la inversión de este pueblo de 6,000 millones de pesos en esa cárcel. Tu amigo es rector, cual ustedes son profesores los dos, Roberto Santana, dijo que se terminaba con 280 millones de pesos. Al día de hoy, el balance que tenemos es que primero, en el año 2023, se erogó 419 millones de pesos y está ahí en una orden que yo traje aquí de compra del Ministerio de Vivienda en el 23 y no se puso un blog porque estaba todo listo y nadie sabe en qué se gastó 419 millones de pesos. Ahora nos enteramos que hacen otra orden de compra por 2,019 millones de pesos y 140 millones de pesos más para la supervisión de la terminación de esa cárcel. En total son 2,588 millones de pesos. Y nadie dice nada. Lo que entiende Roberto Santana y el presidente, que en un momento dijo que eran 1,600 millones, pero Roberto Santana, quien pertenecía a esa comisión y se incomodó y dijo que se terminaba con 280, ahora se han erogado hoy de las arcas públicas. Una cárcel que estaba en un 95%. 2,588 millones de pesos. Cuando tú sumas los 419 millones, que nadie sabe en qué se gastaron, Carlos Bonilla, el Ministerio de la Vivienda. Cuando tú sumas los 140 millones y los 2019, da 2,588 millones de pesos. ¿Soy yo que estoy equivocado? Bueno, o aquí no hay Ministerio Público. Nadie ha dicho. Ni Cámara de Cuentas, ni Contraloría. Te voy a pedir que no diga que nadie ha dicho nada. Nosotros lo hemos dicho. Sí. Y es lo siguiente, miren. Cuando traje a colación la ley 118-21, que se hizo exclusivamente para buscar, para desatar el nudo legal que había con los contratos, sobre todo de escuelas y de hospitales, que habían tenido sobrecosto y superaban el 25% que establece la ley 340-06 y que tiene una duración hasta este mes de diciembre. Llamaba la atención de que se especifique esa ley, escuelas, hospitales y ese tipo de cosas. No habla de cárcel. Especifica. ¿La ley? 118-21 que autoriza violar la ley 340. Que permite ceder el 25%. Que permite ceder el 25%. Sí. Menciona cuáles obras son. O sea, que no menciona las cárceles. Entonces, uno que vive en esto 24/7. No tiene que decir cárcel. Cuando no, porque el sentido fue... No, porque si yo le refería a John, que es el abogado, que si menciona las obras de infraestructura, no necesariamente tiene que decir cárceles. Sí, lo que pasa es que hace mención. No, entonces no hubiese hecho mención de escuela ni hospital. Hace mención específica. Bueno, pero ahí pudiera haber un bajadero. Un bajadero. Vamos a darle el porque beneficio. Infraestructura se entiende. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de la ley 340-06, de la cual yo tuve la oportunidad en su principio aportar por el tema del Tratado de Libre Comercio, de RCAFTA, que entraba en el 2004, y los Estados Unidos decían no vamos a participar con la ley que teníamos, que era de grado a grado y ese tipo de cosas. La ley procura, naturalmente tenía sanciones penales y le fue cercenada por una vacación ley que le introdujeron para entrar en vigencia 2 años para las contrataciones y 1 para las compras. Se modificó con la 449. Yo he tratado de conocer un poco la ley.
Y por eso decía que las dos leyes van en paralelo. Yo mañana puedo llevar a la Procuraduría querellas por violarme la ley 34006 y olvidarme de la 11821, esa que la invoquen los afectados. Pero un juez puede examinar y decir, esta es orgánica, tiene peso por encima de aquella, que no es orgánica. Entonces, que es ordinaria. Este caso de La Parra, nosotros llevamos a la Procuraduría en esta gestión el sometimiento contra los empresarios contratistas que originalmente tuvieron esta obra y que en esta gestión le pagaron cerca de 300 millones de pesos que tenían pendiente y no terminaron la obra. Por eso es que Roberto Santana dice... Pues son que, más cuartos entonces de lo que claro, aquí. Aparte de los 6.000 que ya Jean Alain había gastado en la obra. Sí. Porque quedó deudas pasadas, eso es lo que usted dice. Quedaron como 300 millones y se le pagaron. Pero cuando se examina la obra, No estaba. tiene una serie de situaciones, sobre todo que advierte que hubo realmente irregularidad, sobre todo en el tema del manejo del movimiento de tierra. Nosotros llevamos a la Procuraduría ese expediente a todos los empresarios que participaron de esto. Cuando Roberto dice esto, pues nosotros, bueno, habíamos observado la cárcel, nosotros fuimos y vimos en la condición que había quedado. Inclusive había mobiliario. Bueno, dijimos, bueno, sí, con 240. De repente vemos que se hace un proceso de licitación y una empresa también que ha sido muy favorecida y muy dichosa, que es la empresa constructora Malespín, Sí, Marco Malespín. tiene 2.400 millones de pesos, 2.052. 2019 millones. Pero resulta que aparece otra licitación para la supervisión por 140 millones de pesos. Oye, esa vaina. La supervisión de obras oscila entre 2.5 y 3.5% Por ciento de la obra. de la obra. Esta está superando el 8%. Eso Entonces, ahora, claro, Con el no, Vicaro que está ahí. tiene días. Sí, diga. Entonces uno quiere colaborar diciéndole, miren, No, la yo no cosa, esto. entiendo. No hacen caso y después vienen los traumas. Penosamente, Dice Danira que la gestión más corrupta es la última. no, el último mono es el que se ahoga. Sí, El último mono es el que se ahoga. Es más corrupto. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas son advertencias que uno hace y se va construyendo un expediente por las advertencias que uno va haciendo, porque uno va documentando eso. Lo primero que le señalé al gobierno fue el tema ese de la ley 118-21, que omitieron derogar el artículo de la ley 340-06, que debió derogarlo Julio, para violar. Entonces, por eso yo la he identificado una ley para violar otra ley. finalmente de mi parte, Julio, preguntarte lo siguiente. El querido y distinguido periodista Marino Zapeta ha publicado un libro. Se le han hecho unos reconocimientos de que por su lucha contra la corrupción. Espejo contra El hombre hizo un libro que se llama Espejo contra Corrupto. El presidente fue a la puesta en circulación del libro. Después fue a un asunto ahora en la universidad. Y yo me pregunto, porque está bien, es verdad, Marino siempre fue un tipo frontal, cuestionador, la naturaleza, ¿verdad?, del periodista. Pero cuando tú decides hacer un libro sobre la corrupción, no puede ser sobre la corrupción de un solo partido. O sea, ese libro, si hubiese terminado de ganar el respeto y todo, si Marino hubiese incluido casos de este gobierno también. Entonces a mí me gustaría tu ponderación y tu valoración, si has podido ver el libro y qué te parece todo esto. Bueno, creo que es un ejercicio libérrimo del periodista Marino Zapete, que yo debo reconocer lo que ha sido su interés por el tema de la transparencia, el tema de la corrupción. De hecho, en su oportunidad nosotros actuamos en conjunto para lograr, como en efecto se logró, la derogación, o más bien dejar sin efecto un contrato de concesión que se le dio a un empresario dominicano radicado en los Estados Unidos para administrar el Hotel Montaña en Jarabacoa, que iba a pagar $2,000 mensual
y nosotros llevamos esto ante las instancias correspondientes y logramos tener una sentencia de la Suprema en donde dejaba sin efecto ese El proceso contrato. de concesión, como contempla la ley 340-06 también. Dentro de lo que ha sido su ejercicio, pues evidentemente que él tuvo identificado con lo que fue este proceso de marcha verde, de cuestionamiento a la gestión específica del presidente Danilo Medina, y a partir de lo que fue su papel en esto, pues ha presentado este libro. No he tenido la oportunidad de leerlo. Sé que por lo que ha anunciado, que está basado en los procesos que se están conociendo, se están ventilando en la justicia, sobre todo encaminado por la gestión del Ministerio Público actual. Creo que todo aporte que se haga, independientemente de que se haga con sesgo, de que no se incluya a otros gobiernos, esa es una tarea que le debe corresponder a los pero otros. oye la indelicadeza. Invitan al lanzamiento del libro al presidente de la República. Quizá él hace otro libro en el 28. Oye bien, y luego, bueno, Va a tener mucho contenido. así son los farsantes, así actúan los farsantes. Él va a ser el 2.0. Sí, así actúan los farsantes. Bueno. Oye, invita al lanzamiento del libro, del trapo libro que yo he denominado El espejo de la corrupción, del 20 para atrás, y en el reconocimiento que le hace Participación Ciudadana a la figura principal que sube al podio, que invitan también al presidente de la República. Oye, la indelicadeza, reconocimiento de un hombre que tiene como modus de vida la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero con el cuerpo del delito ahí al frente. Eso lo digo yo, Alfredo de la Cruz. Porque, por ejemplo, eso que estamos denunciando de esas cárceles, de ese villano que se llama Carlos Bonilla, aquí el único que no sabe eso parece que es el presidente Abinader. ¿Qué ha pasado con el Luis Eduardo Edval? Dígame a mí qué ha pasado. Le iban a entregar en 2 semanas. Después que cuando se quemaron los presos de la Victoria fueron los que reclamaron. Cuando han habido una sobresaturación de los servicios médicos y el periódico El Listín lo puso en vergüenza, cómo estaba arrumbado una obra multimillonaria. Y el canódromo. 18.000 millones. Y el canódromo. Y sin embargo, ese hombre se sube al podio de Participación Ciudadana a reconocer a Marino Zapete. Sin embargo, Marino Zapete inobserva toda esa desgracia que estamos nosotros aquí todos los días denunciando. Yo creo, eso es doble moral, esa vaina. Yo creo que le corresponderá entonces a otros autores hacer los La libros versión correspondientes. Mete mano ahí, Alfredo. Correspondientes. Alfredo. Yo no me Dale. voy a seguir sacrificando por este pueblo. Este pueblo a mí no me merece. Dale, ve. Le corresponde. Este pueblo lo que está en romo y que no le falte su carbón a su juca. Es que estamos Eso es lo único que en quiere este diciembre, pueblo. estamos en diciembre. Eso es lo que Le quiere este corre- pueblo. Julio César, gracias por Eso es estar lo que con quiere este nosotros. pueblo. Llévatelo, Vamos, mundo. Panorama FM 96.9